pregunta? La Fonoteca Nacional presenta Iconos del rock mexicano, un ciclo de sesiones de escucha a cargo de Ricardo Bravo. ¿Cuánto tiempo tenemos para acabar? Hoy, homenaje a uno de los núcleos fundamentales Solo cuando hable del rock él, mexicano, el Tri, invitado Alex López. Gracias, fotos. ¡Ese es el jefe! Bienvenidos, gracias por estar aquí en este homenaje, en esta revisión acerca de la trayectoria de uno de los pilares fundamentales del rock mexicano. Estamos muy contentos en la Fonoteca Nacional de poder recibir a Alejandro Lora y a Chela, que están aquí con nosotros. Otro aplauso, por favor. Muchas gracias, público conocedor y culto. Bueno, y acá abajo está el resto del tri también. Un aplauso. Acá están, bienvenidos, bienvenidos. Aquí están los maestros. Por favor, Rafa, todo el equipo. Aquí está mi tocayo, Charlie, Lalo, Oscar, Rafa. ¡Siéntense! Y bueno, la idea es, Alex, hacer un recorrido acerca de lo que ha sido esta historia maravillosa que has protagonizado dentro de la música. Una historia que inició hace justamente 45 años. Estamos celebrando todos los que de alguna manera tenemos que ver con el rock, y yo creo que más allá incluso de eso, toda la gente que le gusta la música mexicana está festejando estos 45 años, y pues nos da mucho gusto darnos cuenta de que el Tri está sumamente activo, firme, y que esos 45 años pues es solamente como un... Como que le decía queda el maestro mucho más. Carlos Gardel, si 20 años no es nada, otros 25, pues chismo. Bueno, entonces, revisar esta historia realmente, digo, se vuelve muy interesante, y quisiéramos que nos platicaras un poquito cómo surge este proyecto en 1968. Fue un año muy importante para México, ya que en aquel año sucedieron cosas graves, ¿no? A nivel De político. hecho, la primera tocada ya como en forma, porque antes tocaba también, pero pues no eran de nosotros los instrumentos y no ensayábamos, nada más llegábamos a la fiesta o la tocada y pues estén do y ustedes síganme, ¿no? Pero ya esa tocada, la primera tocada que se toma en cuenta fue el 12 de octubre del 68, cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, que fue ahora sí que 10 días después de la matanza de Tlatelolco.
Entonces, en aquella época... ¿Perdón, fue el día de la inauguración? Sí, el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos, el día de la raza rock and rollera, se bautizó a partir de ese día. Y en ese momento el equipo de fútbol americano, los Cherokees de la Universidad Iberoamericana, ganó, no, pues la banda es la banda, claro. Ganaron el campeonato, hicieron una fiesta, y entonces esa fiesta fue en la casa del coach de los Cherokees, el maestro Tomás Bay, y hermano de nuestro, que supuestamente en aquella época era nuestro manager, que más bien era nuestro cuate porque nos dejaba ensayar ahí en su casa, Javier Bay. Entonces dijo, pues va a haber tocada aquí, pues que toque mi grupo, y por eso fue que tocamos ahí junto con otro grupo de aquella época que era precisamente de la Ibero, puros de la Ibero, que tocaban puras rolas de los Beatles. De hecho, el cantante de ese grupo de Pop Music Team, el cantante era Jorge Berry. Jorge Berry, el comunicador, ¿no? Sí, el comunicador, era el cantante de Pop Music Team. Y pues ellos tocaban rolas de los Beatles y nosotros ya de otras bandas, y aparte de rolas del Tri. Y luego la historia discográfica inicia en los 70s, ya propiamente, muy a principios, con un disco que fue muy raro, porque fue un disco que la propia discográfica durante algún tiempo como que no tomaba mucho en cuenta. Pues lo que pasa es que el primer disco se hizo mitad en inglés y mitad en español, porque pues teníamos unas rolas ya en español originales y otras en inglés. Y el segundo disco ya fue totalmente en español, porque pues ya más bien nuestra onda era cantar rolas en español, porque el maestro Parménides García Saldaña, que en paz descanse, pionero del periodismo musical, no solamente rock and rollero, sino musical de nuestro país, pues me motivó a hacer mis propias rolas, ¿no? Decía, ¿por qué no haces, digo, no hacer mis propias rolas, porque yo hacía mis propias rolas, ¿no? Pero decía, ¿por qué no las haces en español mejor? Sería mejor para la banda y entenderían lo que tú les dices, y si cantan contigo, pues es mejor que nada más te estén viendo como pendejos y no sepan ni qué estás diciendo, ¿no? Entonces, el segundo disco ya fue totalmente en inglés, digo en español, perdón. El primero fue mitad en español y mitad en inglés, y el segundo totalmente en español, y ya el tercero se hizo totalmente en inglés, porque en esa época el tercero fue totalmente en inglés, porque en esa época la revolución de Emiliano Zapata vendió 20,000 discos en Alemania con esa rola de Nasty Sex. Entonces todas las compañías de discos dijeron, pues hay que traernos a los grupos acá que tienen sus propias canciones en inglés y que hagan sus discos y a ver si la pegamos, ¿no? Entonces por eso el tercer disco es totalmente en inglés, es el que la portada original se abre y trae unas fotos de Avándaro, y casi todas las fotos de adentro son de Avándaro, ¿no? Es el tercer. Y curiosamente los tres primeros discos se intitulan Three Souls in My Mind. Porque en aquella época, pues como estábamos muy pubertos todavía, y aparte pues siempre en tu imagen tienes la idea de los Beatles, de los Rolling y de todo el pedo así muy romántico de la época del rock and roll, pues ¿cómo se llama el disco? Pues Three Souls in My Mind. ¿De quién son todas las rolas de Three Souls in My Mind? ¿Quién son los más pendejos? Pues Three Souls in My Mind. No era como ya ahora que cada disco, por ejemplo el nuevo disco del Tri se llama Ojo por Ojo, que es una rola de la maestra Ana Elena Valdelamar, una gloria de lo que es la música de nuestro país. Que por cierto, por aquí está su hijo Darío. Sí, por aquí está Darío, su hijo, y nos va a dedicar unas palabras, y pues ahí ya la rola de la maestra musicalizada y destrozada por todo el grupo El Tri, ¿no? Pero ya tiene un nombre, cada disco, ya por decir el cuarto disco, entonces sí ya se llama Chavo de Onda. Y justo en esta época en la que salen estos discos, hay un evento que es fundamental para el rock mexicano, que se pensaba que iba a ser como el inicio de una época gloriosa, una época de reconocimiento, sobre todo para esta nueva generación de músicos que, como tú, estaban haciendo sus propias canciones, estaban presentando ya un estilo,
poco diferente a lo que se había hecho en los 60s con la época de los covers de rock and roll, y que fue un evento al cual asistieron más de 200,000 personas, que fue el Festival de Avándaro en 1971, en donde Three Souls in My Mind participa y toca, y que sin embargo también trajo consigo una serie de problemáticas ante la visión del entonces gobierno de que esta reunión de jóvenes podía ser peligrosa, digamos, sobre todo por los antecedentes que había, ¿no? Principalmente porque todavía esto fue en el 71 y Tlatelolco fue en el 68. Y aparte en ese año, el 10 de junio, fue la bronca de los halcones también. Entonces esto fue en junio y luego la tocada fue en septiembre. Pues el gobierno se espantó. Se espantó porque se pensaba que iban a ir 10,000 personas a la tocada. Y fueron pinche 1,000. O sea, según se supone que 200,000, pero yo creo que fueron muchas más, porque desde arriba del escenario donde fue la tocada se veía como cuando estás haciendo una peña junto al mar o en una montaña muy alta, como el mundo es redondo. O sea, ves para allá como no es así, sino que se ve el infinito así, la redondez. Entonces, pues realmente el gobierno se espantó cuando vio la capacidad de convocatoria del rock and roll y dijo, no, pues todo lo que huela a rock and roll es nefasto para nuestros jovencitos, porque no vaya a ser que cuando estén reunidos llegue un güey y les diga, vámonos sobre Palacio Nacional y muere el mal gobierno, y bueno, pues para el pinche rata y la chingada. Entonces dijeron, no, todo lo que huela a rock and roll es nefasto para nuestra juventud. Y aparte, pues se supone que la tocada era nada más como un preámbulo para que después hubiera carreras de coches, pero pues no pudo haber, el circuito Avándaro no pudo ser, porque donde iban a hacer las carreras de coches estaban acampados cualquier cantidad de banda que fue a la tocada, ¿no? Entonces la prensa amarillista en un periódico, que no te digo cuál es para no quemarlo, pero con unas letras así del tamaño de toda la portada, le puso al otro día, no hubo carrera de coches, fue de motos. Pero eso realmente hizo que el verdadero rock and roll naciera en nuestro país. Porque si no hubiera existido el Festival de Avándaro, si no hubiera venido la represión que vino después del Festival de Avándaro para todo lo que oliera a rock and roll, pues el rock and roll no hubiera sido lo que es. O sea, un modo por el cual puedes despotricar, satanizar, ridiculizar y criticar situaciones, personajes, acontecimientos, que de otra forma antes del Festival de Avándaro pues sí había rock and roll, pero era así como una música ñoña, comercial, para que los niñitos se sintieran a gusto y bailaran, se fumaran su motita y se sintieran chido, ¿verdad? Pero ya cuando vino la represión y la bronca del Festival de Avándaro, pues las bandas que sobrevivimos a eso tuvimos que hacer una música ya más real y en esa música decir lo que realmente estaba ocurriendo y protestar por lo que se nos estaba haciendo. Además de que ahí fue algo muy chido, porque ahí fue donde conocí a mi domadora, ahí nos conocimos, mi domadora y yo en el Festival de Avándaro. Chela, no sé si puedes platicarnos alguna anécdota justamente de ese encuentro ahí en el Festival de Avándaro, que bueno, ya nos estamos dando cuenta que fue, además de la importancia histórica que tiene, a nivel personal, pues es algo muy importante para ustedes. Así como diría Armando Molina, me dijo un día, te llevaste lo mejor de Avándaro. Y tiene razón. Pues no, pues fue, Alex y yo nos conocíamos por teléfono, yo lo conocí a él en una tocada y en una revista salió su teléfono, una vez le llamé y yo siempre fui súper rock and rollera desde chavita y mis domingos los juntaba para comprar discos de rock and roll, porque digo, y aparte eran importados, ¿no? Porque acá pues no había verdaderos ni bandas, ¿no? Yo me acuerdo que lo que había era, lo más grueso era Javier Batis. Y cuando yo vi a Three Souls dije, no, pues yo no sabía que existiera un verdadero grupo que tocara verdadero rock and roll, ¿no? Y pues en esa onda fue cuando le hablé a Alex y todo, hablamos 2 o 3 veces, pero cuando vino el Festival de Avándaro, como que dije,
ay, es mi oportunidad de conocerlo, acercarme. Y pues bueno, yo fui a Vándaro, yo era muy chavita, me escapé con mi hermana, nos llevamos a su bebé. Y bueno, cuando llegué y me presenté con Alex y le dije, hola, yo soy Chela, ¿no? Pues desde ahí, pues así fue como que un amor a primera vista. Y pues gracias a Dios hasta la fecha, ¿no? Y pues hemos podido pues hacer juntos muchas cosas. Bueno, más bien ella es la que hace todo, porque yo nada más doy de bits y digo pendejadas. Mi domadora es la que hace todo, realmente ella es la que hace todo. Un aplauso para mi domadora, porque ella es la que hace todo. Bueno, es algo que yo debo de, ahora sí que públicamente, agradecerle a Alex, que siempre, que si algo tiene y por algo lo quiero y por algo estamos juntos, es porque no es machista, ¿no? O sea, que él permitió que de alguna manera me involucrara, pero sin querer. O sea, yo no quise hacerlo, yo no ni estudié ni tengo la experiencia para hacer lo que he hecho, y lo que empecé a hacer pues lo fui aprendiendo con la experiencia de los malos empresarios, de los malos tratos a los músicos, los malos managers, de malos managers, pues que no existían realmente, pero bueno, que realmente pues los explotaban, ¿no? Los que había. Y pues lo fui aprendiendo, porque vivir al lado de un rock and rollero, o sea, del nivel de Alex y todo, ver cómo abusaban de los músicos, cómo anunciaban a las bandas sin contratarlas, cómo se les daba un trato terrible de que, pues bueno, surgieron los hoyos funkis, donde el rock and roll se refugió y gracias a eso sobrevivió, y como dice Alex, nació el verdadero rock and roll, ¿no? Por la represión. Pero esa gente, sí, realmente no le importaba si había un escenario. Pues era gente que no sabía cómo hacerlo, nada más se ocupaba de pegar las calles, la publicidad, y a veces al ras del suelo con un foco, ¿no? Así eran las tocadas. Y entonces, pues digo, fue donde de alguna manera yo me fui involucrando y viendo. Digo, yo cuando pues era chavita, mi hermana con la que me fui a Vándaro porque era casada, se fue a Vancouver y eso, yo fui a muchos conciertos y yo me di cuenta cómo era, pues ahora sí que el rock and roll, la onda, ¿no? Lo viví, o sea, porque una cosa es de que tú en la sala de tu casa estés oyendo discos y todo, ¿no? O que pues no existían tocadas, o sea, antes de, o sea, con una infraestructura no existía, entonces pues bueno, de algo me sirvió, ¿no? Y bueno, pues fui aprendiendo y me involucré de esa manera, o sea, a lo que voy es eso, que Alex, cuando veo que yo sin querer fui tomando un poquito el rollo de presentar al Tri, era porque él no estaba, porque llamaban, preguntaban, oye, ¿cuánto cobran por la tocada y las condiciones? Entonces, pues yo trataba de pedir cosas, lo mejor para la banda, porque pues Alex, yo me acuerdo una vez, o sea, tenía en su camiona, cargaba las cosas, se fueron hasta Chihuahua, él manejando, cargando el equipo, los metieron a un hotel, el Piojito, así todo horrible, y yo vi la molada que se dio, ese día, bueno, a mí se me abrieron los ojos, dije, no, él no puede volver a manejar esas distancias. Pero bueno, así es como se vinieron dando las cosas y pues bueno, gracias, yo como decía, le agradezco a Alex que siempre me ha reconocido pues la parte que yo he hecho con el Tri, y digo, aquí quien merece, pues ahora sí que todo el mérito pues es Alex, ¿no? O sea, si él no tuviera el talento que tiene, pues tal vez no estaríamos aquí, digo, sí he puesto todo lo que está en mi parte para hacerlo, pero pues gracias a eso, gracias al público, a todo quien ha seguido al Tri durante 45 años, pues le damos las gracias a toda la banda que por generaciones ha transmitido a su familia el gusto por la música del Tri. Quisiera hacer la aclaración porque siempre hay 2 o 3 pendejos que se azotan y que les duele mucho y la chingada, pero si no fuera por mi domadora, el Tri ya no existiría desde hace un chingo de tiempo. Una vez un cabrón me habló, no, cabrón,
Es que yo, ¿te acuerdas? Yo los llevaba a las tocadas en la prepa 6, cabrón. Y yo los llevé. Y no, hombre, puta, ¿te acuerdas que yo les discutía las caguamas en la china? ¿Sabes qué, hijo? Sí, güey, pero esos eran otros cabrones los que tocaban. Eran otros 3 pendejos y yo. Esos 3 güeyes ya no tocan, cabrón. Y a estos que tocan ahorita conmigo les vale madres que tú me hayas discutido las caguamas en la prepa 6. Eso es un chingo, cabrón. Y yo no sé ni cuándo son las fechas de las tocadas. Si quieres arreglar el pedo, arréglalo con mi domadora. Ah, es que yo no hago arreglos con mujeres, ¿verdad? Pues qué mal pedo, pues entonces no vas a poder jalar al tri, güey. Siguiendo con la revisión discográfica, tenemos que justo en este disco que mencionas, surge uno de los primeros clásicos, por no llamarle el primer clásico de Three Souls in My Mind, que fue Oye Cantinero, que, bueno, fue la primera rola que inventé en español. Y que fue una canción que tuvo un impacto que hasta la fecha de hoy la gente sigue pidiéndola, es un clásico, es un himno. Es un himno, o sea, Oye Cantinero y No le hagas caso a tus papás, fueron las primeras rolas que inventé en español. Y que antes de eso tenía varias rolas, pero en inglés. Y hay que también resaltar todo este aspecto tan importante que cuando viene la represión, muchos grupos pues, auténticamente cuelgan la guitarra o cambian de género, se convierten a la música romántica para no tener problemas, para tener trabajo, porque es como el caso del Tri también. El Tri ha sobrevivido porque muchas veces ha renunciado inclusive a su misma identidad para poder seguir adelante. O sea, ha hecho tocadas, como me decía un cabrón una vez, oye, ¿por qué salieron del pinche programa fresa de no sé qué? Pues para que me vea tu mamá, puto. Porque si no, ¿cómo chingados vas a hacer llegar tu música a la gente, no? Tienes muchas veces que decir, puta, es que esa madre es fresísima. Bueno, pero pues ahí va, ahí tienes que ir. Pues. Pero por ejemplo, en la historia del Tri, nunca, o si acaso un par de veces hemos hecho playback. Que eso ya es algo, ¿no? Porque el hacer playback es algo bastante denigrante, sobre todo cuando le estás haciendo a la mamada que hay el disco puesto. Y la gente lo ve y dice, no mames, no es cierto, no están tocando. Y sobre todo cuando no estás acostumbrado a hacerlo, pues se nota a un kilómetro. Te sientes ridículo. Entonces, pues por lo menos eso sí ya no hemos permitido que se lleve a cabo, ¿verdad? Pero pues sí, muchas cosas que no hubiéramos querido hacer las hemos hecho porque para sobrevivir como músico en nuestro país y en cualquier país del mundo está cabrón. Para sobrevivir como rock and rollero, puta madre, está en China. Sobre todo aquí en México. En México más, y cuando la época de la represión, cuando ser rock and rollero era casi como ser un narcosatánico, después del Festival de Avándaro hasta mediados de los 80s, pues las bandas que eran de 8, 10, 12 integrantes, pues se desbarataron y se fueron a acompañar baladistas y a tocar otro tipo de música. Por decir, los Duk Duk, nosotros, El Ritual, El Amor, que éramos 3, 4 cabrones, pues sí pudimos aguantar la risa porque no estaba tan grueso. Y aparte nosotros, pues mal que bien éramos hijos de papi, porque éramos pubertos y íbamos a la escuela y tocábamos también, pero no teníamos que mantener una familia. Mientras que ya las bandas de los Tequila, Peace and Love, Tinta Blanca, ya eran más huevos que nosotros y tenían familia, y para mantenerlos de un jale donde no sale lana, pues está cabrón. Entonces por eso se fueron a otras agrupaciones, o de plano se dedicaron a la bohemia, ¿no? A acompañar baladistas. Oye, perdón, yo quiero aclarar, o sea, de lo que dice Alex, que el Tri ha tenido que hacer cosas que no, pues, o sea, en realidad que se ha ido a programas fresas o lo que sea, el Tri nunca, o sea, donde el Tri se ha parado, no han perdido su identidad. O sea, su música no ha cambiado. Ni su música, ni le han tenido que decir que haga. O sea, Alex siempre se ha expresado lo que ha querido expresar, y así es como se fue
abriendo, digo, yo me atrevo a decir que Alex es un pionero de la libertad de expresión en este país. Totalmente. Porque cuando en la época verdaderamente peligrosa de la represión, en los 70s, o sea, él tuvo el valor de subirse a un escenario, mentarle la madre al gobierno y decir, incluso en las canciones, ¿verdad? en las rolas, sí, no de que él se ve el chico, no, sino lo que decía en las rolas, o sea, una manera de denunciar los hechos. Y lo que la gente pensaba, y lo que ¿no? la gente, o sea, expresando lo que la gente quería decir, ¿no? Que eso era lo importante y que por eso es lo que se fue, o sea, por lo cual Alex, o sea, el Tri fue logrando que tanta gente se identificara, claro, y dijera, sí es cierto lo que está diciendo. Y donde Alex se parara, el Tri se parara con otros hombres, con ese nombre o con el actor, o sea, siempre dijo y ha hecho lo que se ha querido. Cuando nos han, o sea, que sí, el Tri no se ha vendido, al Tri lo han acusado de que ha vendido, que esto, que lo otro, porque si está en una cadena de televisión, en la otra, nosotros no nos importa, o sea, nadie nos ha contratado, nadie nos ha pagado un quinto por estar ahí. Si nos invitan, vamos, o sea, porque es un espacio, claro, que es nos un están medio. dando. Es un medio y nosotros lo aprovechamos. Y antes de que se haga cualquier programa, hacemos una junta de preproducción para no llevarnos sorpresas y que quieran que un día con Adal, con Adal, quería que Alex, algo le pasó, se sintió mal, se lo iban a hospital en pleno programa, quería que Alex contara chistes y le querían poner un saquito como... Es que decimos que si Alex no hubiera sido rock and rollero, hubiera sido cómico o una persona, porque le encanta contar chistes. Sí. Entonces le querían poner un saquito, a ver, espérame, o sea, esto no es así, ¿no? Entonces, el Tri nunca ha tenido que hacer cosas que no tiene que hacer, ni venderse, ni ridiculizarse. El playback creo que ha sido lo más penoso, pero alguna vez... Pero hace un chico de tiempo. Hace muchísimo. Y además estuvo cagadísimo porque es que tiene que hacer playback, pero sin instrumentos. No mames. ¿Cómo sin instrumentos? Sí, es que si traen los instrumentos nos cobran el desplazamiento y no sé qué, mamá. Puta, pues ya estamos a punto de decir, pues, ¿sabes qué? Mejor que no se haga ni madre, pero... Pues no, sí, es que toda la banda, pues chingue su madre, así lo hacemos. Y salimos a hacer el pedo, pero el Cóndor le quiere hacer la mamada ahí con su saco como que estaba tocando la ley. Que se va de puras nalgas, ahí no mames, qué cagado. Eso cuando todavía además de que si hubieras podido, hubieran tocado. O sea, no tocaron porque no pudieron. No, y ahora en eventos así grandes que nos han invitado para, pues siempre, o sea, por ejemplo, en muchas estaciones de radio que ni programan al Tri jamás, pero lo invitan a los festivales, ¿no? De aniversario. Y siempre lo ponen como el encabezando. Pero ahí siempre, o sea, todo el mundo hace playback y el único que toca en vivo es el Tri, o sea, eso es ya, la gente sabe que así tiene que ser. Como dice mi domadora de que hacía las rolas, pero no nada más por rola de que chingue su madre ese güey, no, pero sí que la chingue. Y no que la chingue. Esos 70s tan difíciles, yo quisiera que nos platicaras un poquito de ese momento crucial que debes haber pasado, en el cual te diste cuenta de que muchos músicos estaban diciendo, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué, o sea, esto está muy difícil, lo que le había pasado a Javier, que había perdido un ojo, de que llegaban los conciertos. Platícanos un poquito porque... La represión en esa época, ser rock and rollero era, pues como dije, hace un momento casi como ser un narcosatánico, ¿no? Porque el gobierno no quería que existiera el rock and roll y promocionaba la idea de que era una música extranjerizante, una música que te motivaba a suicidarte, a drogarte, a prostituirte, que era denigrante para los jóvenes, que cómo era posible que escucharan esa música con tendencias de extranjeras y que... Entonces, gracias a eso fue que el verdadero rock and roll nació en los hoyos funkis y ahí se crió y se amamantó hasta que llegó a crecer, existió, sobrevivió hasta que... Y se vinculó con el pueblo, ¿no? Exacto, y ahí como que ya se las enraizó. canciones empezaron a ser
cosas reales y en español, que anteriormente pues eran muy ñoñas y en inglés, pues sí que toda madre tocan estos güeyes y que chido bailamos, pero no decía nada. Entonces realmente sí tuvo que ver la represión, como el rock and roll en todos los países del mundo donde ha existido verdadero rock and roll, es porque ha habido una represión hacia la juventud, que de la forma que contesta es haciendo rock and roll y ridiculizando, burlándose en sus canciones de las situaciones, de los personajes, de los acontecimientos que tienen que ver con todo lo que uno está viviendo. Pero sí fue una época bastante pues difícil para sobrevivir, por eso nada más éramos 3, bajo, guitarra y batería, porque pues así mal que bien no teníamos tanto bronca y podíamos sobrevivir más fácil que si fuéramos una banda de 7, 8. Y ante un panorama tan oscuro, ¿qué fue lo que te impulsó a continuar, a decir, esto está dificilísimo, es como aventarnos al vacío, pero queremos hacerlo, tenemos las ganas de transmitir? Pues ¿Qué fue lo que...? La verdad nunca pensé, hasta la fecha sigo sin pensar. Yo nomás dije, me vale madre todo y que viva el rock and roll. Pero mira, si hablamos de la represión, para que entiendan qué tipo de represión fue la que sobrevivimos, fue de que o sea, sí se desató una serie de tocadas aquí en lugares improvisados, en lugares donde no había baño, en lugares donde, o sea, lugares terribles donde se hacían las tocadas, pero llegaba la policía, llegaba la tira a apañar, ahora sí que a la banda, a los músicos, o sea, a clausurar los lugares, o sea, de veras, o sea, que tenías que, o sea, era de vivir con miedo, ¿no? En una tocada, yo me acuerdo que en una entrevista que le hicieron a Batista, bueno, pobre, ya ha salido varias veces. Dejan ese pobre cabrón. No, pero que también, dijo que era, ¿cómo se llama? Muy riesgoso ir a las tocadas, a los hoyos, y que él no iba, y que él ahí sí no iba. Entonces, yo me acuerdo que yo contesté una carta ahí, en una revista donde dije, pues bueno, él no es el indicado para decir qué pasa con el rock en México, porque pues él no ha sufrido eso. Él no va, no se enfrenta, no lo enfrenta, no lo sufre y no puede decir porque él será qué pasa con el rock en México. Él no es el adecuado, la persona indicada para responderlo, ¿no? Y aquí, o sea, lo que fue sobrevivir, o sea, yo, bueno, estoy aquí sentada porque yo viví todas estas cosas, yo no nada más soy, con mucha gente me critique, yo me calle, que yo vi que si cuido a Alex y eso, o sea, le he cuidado todo. Pero desde que fui su chava, su novia, o todo, sí, su salud, lo he administrado, su imagen, crearle tantas cosas, pero te digo, o sea, yo sí te puedo hablar de esas cosas, claro. O sea, de esa época porque lo sufrimos, porque lo padecimos. O sea, las tocadas que nosotros llegamos a organizar, nos tocó, por ejemplo, yo estar en taquilla en una camioneta y ver como en León, una vez llegó la tira, pero así, cañón, y así como agarraban a los chavos, así a una pareja, lo agarraron, así, ¿no? Horrible, y de eso que pues nada más estábamos esperando que algo grave realmente pasara. Entonces, o sea, no te pones a pensar, híjole, ¿qué va a pasar? ¿Lo aguanto sí o no? Pues es algo que lo traes, es un rollo pues, como un guerrero, que esta es tu vida, o sea, lo tienes que vivir. Y tú no sabes hasta las consecuencias, hasta las últimas consecuencias, porque es algo que ya estaba en contra y era como estarse peleando y enfrentando de alguna manera, era como nuestra propia revolución, ¿no? Y fue una batalla que fue tan importante para el rock mexicano porque le dio una continuidad, lo vinculó con mucha gente que apoyaba todos estos conciertos y este movimiento musical a pesar de que había sido reducido, y yo creo que sería muy difícil pensar en esta historia del rock mexicano de no haber sido por ese momento tan importante que de alguna manera Zimmerman y Alejandro Laura y ustedes encabezaron. Si hubiera mantenido la flama prendida, pues hubiera habido un silencio de fines del 71 a mediados de los 80s, que es cuando vino el movimiento de rock en tu idioma, hubiera habido un silencio absoluto de rock and roll. Yo creo que toda la gente que tenemos que ver con el rock tenemos que estarte muy agradecidos
por eso y por muchas otras cosas. Entonces, a nombre de todos, te doy un agradecimiento. Sí, sobre todo de no tener miedo, a pesar de todas esas cosas, de seguir diciendo lo que tenía que decir, porque estaba representando la voz de la juventud, la voz del pueblo, y que era el estandarte, se convirtió en la bandera del rock and roll mexicano, de la juventud, ¿no? Claro. Y eso pues sí fue muy importante, tener un líder, tener a quien seguir, alguien que trazó el camino, que abrió brecha. Y sobre todo con el discurso, como mencionas, con el discurso que tenía, ¿no? Exactamente, es una ideología la cual se siguió y que muchos después quisieron imitar, ¿no? Y que ha sido pues, la escuela que ha dejado. Claro. Eso es Como les platicaría una anécdota de cuando fue los premios pedorros esos de la televisión de Estados Unidos y la China. Y entonces hicieron un palomazo al principio que se llamaba los White Stripes, porque el grupo de los White Stripes, The White Stripes, es una chava y su carnal que tocan nada más guitarra y batería. Entonces, estos eran los White Stripes. Entonces estaba Juanes tocó la lira y Charlie, el baterista de Soda Stereo, tocó la batería. Pero nosotros veníamos de una gira de no sé dónde, también de Estados Unidos, pinche 1000 tocadas, y el día que teníamos que llegar, el día anterior al evento, se nos fue el avión. Entonces sí llegamos, pero ya no llegamos al ensayo, que fue como a las 4 o 5 de la tarde. Llegamos pues ya en la noche, como a las 10. Entonces al otro día, cuando empiezan los premios pedorros, la chingada, tocaba Charlie y Juanes, y primero salía yo cantando una rola de Los Prisioneros. Luego salía la chava de Los Aterciopelados cantando una rola de Molotov. Luego salía Jorge, el de Los Prisioneros, cantando una rola de Los Aterciopelados. Luego salió Vicentico, el de los Cadillacs, cantando una rola de Ricky Martin, y al último Ricky Martin cantando la rola de Vicentico, de los Cadillacs. Y entonces me dicen Juanes y Charlie, pues es que estamos nerviosos, ¿sabes? Porque tú eres el que vas a empezar y pues no ensayamos contigo. Pero no se preocupen, de todas maneras nos va a salir de la chingada. Pero le dije al productor, otro Alex, también no hay tocayo, no hay pedo si le cambio un pedacito a la letra. Me dice, no hay pedo, son gabachos estos güeyes, no entienden. Entonces ya ves que dice que son los ruidos que salen de abajo de las piedras y se meten en nuestros oídos y no sé qué chicos. Entonces cuando para la música dice, Elvis, sacúdete en tu cripta. Y entonces en ese pedo sale Plastilina y decían, we are Sudamerican rockers. Entonces el rocker Sudamerican. Y digo, no hay pedo, entonces que le cambie, no, cámbiale, pues gabachos. Y entonces ya canto todo el pedo de que sale de abajo de las piedras, y cuando paran digo, Gobernator, vas y chingas a tu madre. Y yo, huevo, cabrón. Fue el prendidón. Toda la raza se prendió y fue el prendidón. Después ya lo pasaron pinche 1000 veces. Es más, ahorita en internet lo puedes ver como era. Pero en el momento que fue, pues lo pasan todos los premios otra vez pinche 1000 veces, pero ya lo pasaban desde que empezaba la chava de Los Aterciopelados cantando. Eso no lo pasaba. Ahora ubicándonos un poquito en los 80s, esta etapa en la cual en el rock mexicano empieza a haber como un resurgimiento hacia principios, ya hay una tendencia de ciertos grupos a poner el nombre en español, a cantar canciones en español, algo que tú venías haciendo desde los 70s, y se da también a principios de los 80s el fin de la etapa como Three Souls in My Mind, y empieza una nueva etapa como el Tri, con un disco a mediados de los 80s importantísimo que se llamó Simplemente, que además como que relanzó la carrera del grupo, lo proyectó hacia otros públicos, que si de por sí el grupo ya tenía un estatus muy importante y una legión de seguidores inmensa, ese disco ayudó a que llegara todavía a más oídos. Porque ese disco fue el primer disco de nosotros que se editó en otros países.
se editó en España, se editó en Perú, se editó en Argentina, se editó en toda América Latina. Entonces, por primera vez pudimos llegar a un número mayor de oídos a través de nuestro nuevo álbum, porque antes de eso, pues sí, nuestro campo de acción era más bien Estados Unidos y México, y ya con el nombre del Tri, que el mismo público lo bautizó como el Tri, porque pues me gustan las rolas del Tri, vamos a la tocada del Tri, es el pasito trisolero y el Tri, pues decidimos dejarle el Tri porque la gente nos puso el Tri. Y aparte, pues al salir el disco ya con el movimiento de rock en tu idioma, en otros países, pues de ahí fue que se nos abrieron las puertas para poder ir a rock and rollear a Perú, a Argentina, bueno, principalmente a España, Perú fue la maestro. puerta principal, porque el disco no se editó como que la disquera dijo vamos a sacarlo en todos los países, o sea, no fue así, o sea, la gente de Perú, la disquera se fusiló el disco, así tal cual, o sea, en esa época el Tri estaba firmado con Comrock, y resulta que un día nos dicen, oigan, en Perú el Tri está ocupando el primer lugar en la radio, imagínate, en tu país no te pelan, no suenas en la radio, y de repente en Perú era el número 1, ¿no? Y pues querían que el Tri fuera allá, entonces nosotros pensábamos que, pues con qué rola será, ¿no? Pensábamos que era Triste Canción, y no, era el vicioso del rock and roll, o sea, cómo es la ideología de la gente diferente, ¿no? Entonces para nosotros fue una sorpresa tremenda, porque cuando llegamos a Perú, era, te lo juro que como los Beatles, o sea, no le exagero, era como le pusieron la trimanía, era algo impresionante. Para que nos dejemos, porque como dijera ese célebre poeta, ¿para qué estamos mamados si podemos coger? Como dijera ese célebre poeta poblano, Alejandro Lara, ¿para qué estamos mamados si podemos coger? O sea, no era como los Beatles, era como Menudo aquí en México. Sí. Me cae en eso. Y cuando se los platicamos, cuando regresamos y les decíamos, es que ya inventaron una mamada que es la trimanía, y salimos a la calle y las viejas nos arrancan el pelo y les dicen, ay, pinches mamones. Pero así, bueno, traíamos un güey que tocaba el saxofón, el papayo. Se le quitó el yo. El güey ya era el papa, ya daba bendiciones. No, pero bueno, entonces, como iba Chela Brani y Juan Navarro, que eran los dueños de la disquera de Rock, le dijeron a Dylan Kafka, que era de la editora, ella le dijo, de la disquera, le dijo, oye, bueno, ¿y cómo sacaste el disco? Era de vinil, entonces le dijo, mira, yo así le saqué copia, o sea, pirateado tal cual. Lo puso en las tiendas, en el radio, y fue pues un trancazo, ¿no? Entonces, pues es algo que le tenemos que agradecer a alguien que se fusiló de esa manera. El éxito del Tri en Perú principalmente, porque Perú se ha convertido como en nuestra segunda patria. Ahorita acabamos de regresar, Alex, fuimos a promover el nuevo disco, Alex estuvo en todos los programas más importantes de televisión, y lo pueden ver en internet, el Tri en Perú. Alex ahorita en los programas está una cosa impresionante. Y aquel concierto al que fueron más de 200.000 personas, que fue o alucinante, sea, ¿no? El Tri, la primera vez que el Tri se hizo la Plaza de Toros Hacho 3 días, se quedó gente afuera, llenísima, cuando también para los peruanos también el Tri se convirtió en su bandera, porque fue una etapa donde pues allá no era la represión nada más de que porque si traías la greña larga, ¿no? Ahí era el sendero luminoso, el rollo tremendo que nos tocó vivir, el toque de queda, veías los tanques en la calle, tenían los soldados, el ejército en la calle, y no podías salir después de determinada hora a la calle, y todo el tiempo pasaban anuncios en la televisión y decían que si salías tenías que salir con un trapo blanco o algo para decir, ¿no? Porque pensaban que y si no te disparaban, ¿no? Entonces ese rollo lo vivimos también en Perú, y esa también fue una etapa en los 80s, en el 86-87, fuimos 2 veces, primero a la Plaza de Toros Hacho, después hicimos una gira un año después, y dejamos de ir, que fueron casi 10 años. Cuando fue el regreso del Tri a Perú, fue la tocada esta, que fue en la Playa del Silencio. Fue una cosa, o sea, de las experiencias más increíbles. Es como en la banda, los peruanos, o sea, para fue nosotros. lo máximo.
Para nosotros el Woodstock mexicano, esa banda, en el Perú, la reaparición del Tri es como la banda del Perú. O sea, también lo pueden ver en internet, el Tri en la Playa del Silencio, o sea, 200,000 gentes. O sea, es algo que jamás, son cosas que el rock and roll te da, la vida te da, algo que no te esperas, pero a lo mejor es algo que, pues que te dice que sí es cierto lo que estás haciendo, ¿no? Y que en cualquier país la gente te entiende y se identifica. O sea, en los países, ahorita acabamos de regresar de La Paz, el Tri en 45 años no había ido a La Paz, Bolivia. Y la gente cantando las canciones, los chavitos, o sea, de todas edades. O sea, ves que estos 45 años han influido no nada más en nuestro país, sino en otros países que a lo mejor hablamos español y nos entendemos de diferente manera, o pero tenemos otra problemática, español, sí, pero se identifican de alguna manera, ¿no? Y se han aprendido ahora sí que el lenguaje loresco, ya adoptan, ¿no? la forma de hablar Alex en las canciones o en los discos en vivo, como captan la forma de expresarnos acá. Y es muy impresionante, ¿no? O sea, los países a donde hemos ido, o sea, lo que es Argentina, que son así apasionados del rock and roll, así como en el fútbol, y que son herméticos y que hay estaciones de radio donde no tocan para nada ningún grupo que no sea argentino, y ahí tocan el Tri. Y hemos ido... Y ha habido grupos que han hecho covers del Tri en Argentina, como La Renga, ¿no? La Renga, o sea, hay varios grupos. Y que está, pues la escuela del Tri también allá, y que los argentinos a lo mejor los tenemos así como en mal concepto, pero respecto al rock and roll y como gente, son bien respetuosos, y respetan mucho a Alex, o sea, lo reconocen como músico, como un maestro, y es algo pues muy impresionante, ¿no? Cuando vas a otros países, en Ecuador, en lugares que jamás nos hemos imaginado que íbamos a ir. Pero esa gira fue muy bonita la que hicimos, porque primero fuimos a La Paz y nos pasearon. En Hermosillo nos hermosearon. En Tapachula nos chulearon. Pero a Culiacán no hemos ido. Ya me nos invitan. Y también mencionar este éxito y esta vinculación tan importante con la gente en Estados Unidos, que ustedes fueron el primer grupo que grabó un disco en vivo en Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que eso fue una manera muy buena de hacerle un homenaje a toda esa gente que apoya al rock en español en Estados Unidos. Háblanos un poquito de ese disco, cómo se grabó. Pues fue muy padre porque pues la tocada fue el Prendidón también, ¿no? Y la raza pues estaba como en una tocada normal, pero los dueños del Palladium se alucinaron cuando vieron a la raza muy prendida y le hablaron a los bomberos para que pararan la tocada. Entonces supuestamente íbamos a tocar pues, unas 2 horas y 20 para tener bastantes canciones para escoger, pero nada más tocamos lo que está en el disco. Así es. De hecho, el disco de CD no trae 2 canciones que vienen en el disco de vinil, que todavía salió de vinil doble, un álbum doble. Y realmente fue histórico porque pues el Tri también hizo historia cuando empezó a tocar en Estados Unidos, en las tocadas del Teatro Blanquita, porque estábamos grabando un disco pero de estudio allá en el Teatro Blanquita, digo en Malibu, y por alguna razón nos invitaron al Teatro Blanquita a hacer una tocada un fin de semana. Entonces fuimos 3 días, viernes, sábado y domingo, una sola tocada. Pero entonces el señor de ahí dijo: oye, ¿por qué no vienen 2 días, desde el jueves 2 funciones, viernes 2 funciones, sábado 2 funciones y el domingo 2 funciones? Pues saliendo de la grabación nos íbamos para allá, nos quedamos como un mes ahí, aparte de que grabábamos. Y bueno, entonces fue como que el principio de las tocadas de bandas mexicanas en el este de Los Ángeles, cuando las tocadas del Teatro Blanquita, y ya después pues en el Palladium, y después grabamos un disco también en el Estudios Universal, que por cierto ahora están a punto de demolerlo. Lo van a demoler porque van a hacer ahí un juego, el juego de alguna película nueva que van a hacer, y es una lástima porque es un lugar histórico donde ha habido tocadas
increíbles de todo tipo de géneros musicales, ¿no? Entonces, Bueno, la raza, lo importante de las tocadas allá, también que fue a partir de los 80s, es que pues las tocadas son para la banda, para nuestra raza, ¿no? La gente que se va a buscar un mejor nivel de vida para su familia, indocumentados, o sea, todo el rollo que al llegar el Tri a Los Ángeles a cantarles sus rolas con las que crecieron y todo, sigue siendo pues una pasión tremenda, ¿no? O sea, tú ves a la gente llorando. En esa época pues justamente pues de repente decíamos, y cada tocada que vamos, es que toda la banda se está viniendo para acá, ¿no? O sea, no iba a tocarle a los gabachos, iba a tocarle a nuestra raza, y va a tocarle a nuestra raza, y que cada vez son más, y que en cada ciudad que vamos, por pequeña que sea, está nuestra raza, de toda la república, y se suman los peruanos, se suman los argentinos, se suman los ecuatorianos, todo el mundo, ¿no? Y es que es eso, o sea, el poder seguirle dando a tu raza, a tu gente, ese escape y esa pues la libertad y de sentirse en tu país, ¿no? Es como, pues bueno, si les llevas un mariachi, pero llevarles al Tri, o sea, es lo máximo. Y nosotros estar enfrente de toda esa gente que ¿cuántos años tienen allá? 20 años, que no han podido regresar a su país, y que como ahorita hay una persona ya lo hemos oído mil historias igual, que su mamá le dieron un mes de vida y él no puede venir, o sea, no puede venir a ver el morir, sabe que luego ya no ha habido muchísimos casos. Y pues estar cerca de esa banda, pues para nosotros es increíble, es lo que te hace seguir adelante. O sea, tú no piensas si sigues o no, si vale la pena o no, si puedes vivir de esto o no. Es la gente la que te hace estar ahí. La gente que te tira buena onda, que te grita, que te la mienta, pero, o sea, es increíble. O sea, es la retroalimentación y la gente que, pues Alex es el que compone las rolas y que la gente es la que le da el motivo para expresar en una rola lo que todo el mundo sentimos, ¿no? Porque yo me incluyo, porque yo soy la admiradora número uno, la fan número uno del Tri de Alex, y lo admiro muchísimo y le reconozco todo su trabajo, ¿no? Entonces, yo soy su esposa durante 33 años, 9 años de novios, tenemos toda una vida casi desde niños, y no acaba de sorprenderme, ¿no? Y yo pienso que es un iluminar, una misión que Dios le dio, el poderle dar a la gente el alivio del alma, ¿no? Y del espíritu que le da y que lleva a otros países y a nuestro mismo país, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy reconfortante ver cómo la gente, a las cárceles también, ¿no? Sobre todo, claro, a las cárceles, que también una labor que el Tri ha hecho durante... Desde los 70 con aquel primer disco, y luego lo siguieron haciendo en varias ocasiones, ¿no? Tú una vez lo comentaste, que tú sentías que de alguna manera ellos en ese momento parecía como que estaban libres. En ese concierto... Mientras la tocada dura se sienten libres, Ricardo. El disco que sacamos antes de el año pasado, que grabamos en Santa Marta de Mujeres, pues ahí lo escuchas y oyes como ellas gritan, mentan madres, se desahogan y se sienten libres. Mientras la tocada dura, ellas son libres. Y las veces que hemos hecho tenemos un disco grabado en Santa Marta de Mujeres, un disco grabado en Santa Marta de Hombres y un disco grabado en el Reclusorio Oriente, todavía como Trisou. Y cuando hemos hecho ese tipo de tocadas, pues la raza se siente libre y se desahoga. Y en Almoloya. En Almoloya, para nosotros. Para menores. Nosotros tener el darles a ellos la sensación de libertad que nosotros sentimos cuando estamos rock and rollando, pues eso es sí que un agasajo máximo, ¿no? Por ejemplo, cuando fuimos al Almoloya, una de las veces que fuimos, la chava que nos invitó le dijo a mi domadora: oye, dile a este güey que no les diga groserías porque se ponen muy locos. Y yo le dije: bueno, si ellos no me dicen, pues no les voy a decir, ¿verdad? Y entonces cuando ya subimos a tocar,
Eran poquitos porque ahí son por módulos, las tocadas son como para 25 personas, compadre, 18, ¿no? Según el módulo. Entonces cuando nos subimos, pinches putos, a ver a qué horas, que la chingada, no mames, cabrones. Digo, qué bueno que están aquí, mi público cautivo, hijos de su puta madre, qué gusto me da que están aquí, cabrones. Entonces ya como que los güeyes le midieron, ¿no? Pues terminamos en un diálogo muy ameno. Te impones a la raza, pues la raza se te sube a las barbas. Después de esa etapa con Con Rock, ustedes iniciaron una larga trayectoria con Warner, hicieron pues prácticamente toda su carrera. 25 discos. Que ahora justo este nuevo disco, Ojo por Ojo, está saliendo también con Warner. Como distribuyéndolo. O sea, La distribución, porque la producción es de nosotros. Okay. Sí, o sea, el TRI en el 2004 se convirtió en independiente, sacamos 8 discos con este. O sea, hacerte independiente, o sea, siempre te quejas de las disqueras, ¿no? Y que pues sí, no te apoyan y que no te dan la promoción de vida, y pues es cierto. Y sobre todo con la crisis, digamos, que los últimos años han vivido. Te conviertes independiente y pues sí te das cuenta que tienes tu chiste, ¿no? Entonces, bueno, nosotros como independientes buscamos la distribución primero con Univision. Hicimos 2 años con ellos, después con Universal, en la calle completamente, con todo respeto, y después pues seguimos solos, pero... También creo que hicieron uno con Sony, ¿no? El último de Libertad Incondicional, y ahorita pues regresamos como distribución con Warner, porque pues al final de cuentas pues es la disquera que tiene pues todo el catálogo, y pues sí pensamos, o sea, ¿para qué tener como regado todo el catálogo? Entonces volvimos ahí, y yo creo que ha sido lo mejor, han funcionado bien las cosas, ¿no? Pero seguimos siendo independientes, o sea, el sello del TRI es Lora Records, y es algo muy padre que de alguna manera al TRI a Alex nunca lo limitaron como productor de su propia música, no le dijeron que tenía que cantar o que no cantara. Tal vez algún momento que si tenía que cambiarle algo que llevaba un pedacito del himno nacional o alguna cosita, ¿no? Pero de ahí en fuera, o sea, siempre hubo esa libertad, y ahora como independientes, pues más a mi favor, ¿no? Sí, ha habido más, pero pues bueno, ha sido una carrera de empezar día con día, ¿no? De seguir, son 45 años, pero nosotros tenemos la mentalidad de que pues, estamos empezando y le echamos ganas como si fuera el primer día, y seguimos picando piedra, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que esto siga fuerte, ¿no? Y se le transmite a la gente, y debe de ser un ejemplo para las nuevas bandas, las nuevas generaciones. Y lo ha sido, sí. Y lo ha sido, ¿no? Y que no, siempre que han relacionado la droga con el rock and roll y eso, pues hasta cierto punto, bueno, se ha demostrado que, pues, que no es así, ¿no? Que no necesariamente, que a lo mejor pueden ser etapas, ¿no? Como jóvenes, si sigues una trayectoria, son etapas como de la vida como cualquier persona. Y si a eso vamos, yo creo que incluso hay otros géneros musicales que están más vinculados con la droga que el mismo rock, ¿no? Y que ahora el rock and roll a estas alturas resulta ser lo más fresa que hay, porque siempre fue el más cuidado, el más satanizado. Para entrar a una tocada revisados, pero de todo a todo, ¿no? Y en otro tipo de tocadas, bailes, ahí entran sillados con pistola y los pomotes en las mesas. De todo. Y acá pues casi vendiéndoles agüita de limón, ¿no? O sea, es la verdad. Y yo creo que el rock and roll ha demostrado que esto es una profesión, una forma de vida, y que es algo muy respetable, y que yo creo que Alex como líder ha dejado el ejemplo de todo, hasta de familia, ¿no? Que es algo muy padre que vemos cómo la banda se acerca y le dice a Alex, o sea, mira Alex, te presento a mi domadora, ¿no? Entonces ya hasta adoptaron el rollo de la domadora, porque, pues no sé, yo creo que es un ejemplo de pareja, de familia, que también es algo bien importante, porque se están perdiendo también muchísimo los valores, ¿no?
los matrimonios ya no duran, ¿no? Entonces nosotros tenemos un matrimonio de 33 años. Y en el rock, todos los 33. Juntos, trabajando juntos y luchando juntos. Pero como dice mi domadora, aplausos y aplausos. No es tanto que hayamos triunfado, sino que realmente nunca hemos dejado de trabajar, gracias a Dios. Y en esta vida, como dice el refrán, dice, cada quien tiene lo que se merece. Sí, cada quien tiene lo que se merece, pero cada quien tiene también lo que se ha chingado, lo que ha trabajado. Por decir que nosotros no estamos esperando que lleguen a contratarnos para festejar nuestro aniversario. ¿Y no han sido producto de una televisora o de han querido contratarnos para esta corrupción de radio que también ya han querido contratarnos de que vénganse para acá porque aquí sí los vamos a promover y la chingada, pero pues no, porque el Tri no le pertenece a nadie, o sea, el Tri le pertenece a la banda. Pero lo que decía, me refiero que nosotros no estamos esperando que lleguen a contratarnos para festejar nuestro aniversario. Nosotros mismos hacemos nuestra tocada y todos los aniversarios mi domadora los ha organizado, como cuando organizó el de los 30 años. Pues dije yo, que me dijo, vamos a hacer una tocada con orquesta sinfónica. Dije, no mames, la banda nos va a chiflar. No, se vuelve de poca madre. Y yo dije, pues son 30 años para festejarlos, pues hay que hacerlo. Sí, qué chido, ¿no? Y por eso se hizo ya cuando ensayamos con la sinfónica y todo, a la banda le encantó y es de los discos del Tri, el que más se ha vendido es el con la sinfónica y el de la cárcel de Santa Marta. Y luego un volumen 2 de la sinfónica. Y luego hicimos otro volumen con la sinfónica, pero ya no en vivo también, con arreglos muy efectivos que hicieron los maestros también. Pero ahora pues lo que estamos haciendo es preparar la tocada que vamos a dar el 20 de octubre en la arena de la Ciudad de México, la que es está un lugar en fantástico, fantástico. Que está de poca madre porque mi domadora es la que está organizando todo este rock and roll. Okay, que es, de alguna manera hablábamos de que de alguna manera estamos arrancando esta celebración de los 45 años. Exacto. Con este evento acá, y entonces es muy importante recordar este concierto porque es la fiesta principal, digamos, de todas estas celebraciones. Y ahí vas a poder ver al Tri como nunca lo has visto. O sea, la producción que va a llevar esta tocada, el lugar como es, todo el circuito cerrado que tiene, las proyecciones, tiene pantallas en todos lados, el escenario, la pura producción, el equipo de sonido, o sea, nunca en la historia del Tri me atrevería a decir que ha tocado con una producción como la que va a haber ese día, o sea, como nunca lo has visto, ahí lo vas a ver. Pero nosotros lo estamos poniendo, porque si fuera... No, y es la producción, la creatividad, lo que va a haber, eso es lo importante, y pues es una de las satisfacciones, ¿no?, más grandes, poder llevar al Tri, pues de los hoyos funkies a un escenario, a los máximos escenarios, a los más importantes en todo en Estados Unidos. Nos va a costar un pinche billetote, pero nos vale madre porque es nuestra fiesta de los 45 años y si no nos festejamos nosotros, ¿quién chingada nos va a festejar? Sí, realmente sin patrocinios, hay 2 o 3 patrocinios muy leves, pero una tocada de este tamaño sí merecía un patrocinador muy grande, pero pues creo que para eso hemos trabajado y hemos invertido y vuelto a invertir y poner para seguir existiendo, para que el Tri siga manteniendo una imagen y mejorarla. El rollo de producir los conciertos que han sido de los 25, los 30, los 35, los 40 y todo, ha tenido que superarse el anterior. Claro. Entonces eso pues es un reto y una tarea que yo me lo paso porque sí, porque sí soy la que me aviento el tiro. Por ejemplo, en esta tocada vamos a hacer una exposición. O sea, vamos a abrir las puertas temprano para que la gente pueda ver este tipo de cuadros que tenemos acá con las diferentes etapas del Tri. Un poco de lo que hemos estado hablando ahora, ¿no? De lo que hablábamos del trabajar y tomar en cuenta siempre a los internos. Estamos trabajando un concurso en los reclusorios para que hagan trabajos de los 45 años del Tri. Y se van a elegir los 45 mejores para ponerlos en la exposición
Porque nosotros queremos dejar fuera esa banda, claro, que son banda que, digo, desgraciadamente se encuentra ahí, pero que o sea, para ellos el Tri es son grandes seguidores. Y también van a hacer guitarras, están trabajando unas guitarras con sus diseños. Está increíble, eso es una parte de ellos. Va a haber karaoke, va a haber se está haciendo un concurso de bandas nuevas. Para ver quién hace el mejor cover del Tri, y el que gane va a estar tocando ahí en el lobby. O sea, va a estar padre, o sea, la gente que se va a poder... ¿Desde qué hora se puede llegar ese día? ¿O se recomienda, digamos? De las 3 de la tarde. O sea, para que puedan hacer el recorrido y pues disfrutar hasta para los niños, va a haber brincolines, cosas así. Ya la tocada es hasta las 6. La tocada empieza a las 6, ¿no? Entonces, pues nosotros siempre tratamos de darle más a la gente y de tomarlos en cuenta desde los niñitos, porque pues ahora sí que el público del Tri ha crecido tanto que son de veras muchas generaciones, muy jóvenes y muchas generaciones, y tú ves una cantidad enorme de niños, y es donde siempre hemos visto que pues hay tiparrato, y lo hemos seguido viendo porque todas las tocadas del Tri son de adolescentes, o sea, van de todas las edades. Y por ejemplo, este lugar es también, bueno, tiene un público de todas las edades y las clases sociales y de todo. Entonces es un lugar donde también consideramos mucho el precio para que la banda lo pueda pagar, ¿no? O sea, pues va a ser una gran fiesta. Y eso es lo importante, de que ustedes han llevado toda esta carrera manejándola e ideándola ustedes mismos, y no en manos de otras personas que quizá todo este tipo de detalles no los tomarían en cuenta. No, porque realmente su finalidad sería ganar dinero. Y aquí la finalidad de nosotros no es ganar dinero. Nosotros vamos a salir poniendo dinero. Ya sabemos que aunque esté hasta el huevo ahí, de todas maneras nosotros vamos a salir poniendo. Pero nos vale madre, porque es como cuando tú haces tu cumpleaños, tu fiesta, pues no estás pensando, puta, no compro más que 2 de Bacardí porque se las van a chingar. Chingue su madre, tráete la caja. Es como los 15 años cuando echas la casa por la ventana, ¿no? No son los 45 del Tri. No cualquier día se cumplen 45 años. Y hablando de estos 45 años, ya para entrar a la parte final de esta plática, ¿cuál consideras que ha sido como tu máximo logro como artista y tus máximas satisfacciones? Bueno, pues principalmente el seguir sobreviviendo después de 45 años de rock and rollar, porque cuando yo empecé a rock and rollar hace 45 años, Ricardo, no dije voy a rock and rollar 45 años y voy a festejar en la fonoteca con el reconocimiento de poca madre toda la banda, y luego voy a hacer una tocada en la arena de la Ciudad de México, en Azcapotzalco, para festejar, y van a poner el Alex Lora de cera en el Museo de Cera, y voy a grabar 45 discos, y voy a componer una rola con la maestra Maylena Valdelamar, y le voy a aventar la madre al presidente y al Bacardí y al Tequila Sausa. Simplemente dije, me vale madre que viva el rock and roll. Y eso pues, el hecho de estar aquí ahorita en plenitud festejándolo y poder llegar a festejarlo en plenitud, o sea, porque podríamos llegar así, puta, a los 45, qué chingón cuando ensayábamos allá, y ¿te acuerdas, carnalito, y la chingada? Pues estaría cabrón, mejor ya, vean cómo era antes, ¿no? Pero el hecho de poder llegar en plenitud y con nueva música y consciente, estar eso, pues ahora sí que no tiene precio, ¿no? La verdad, eso, gracias, ahora sí, como dijera el ratón Macías, todo se lo debo a mi manager y a la Virgencita de Guadalupe, porque pues ella es la que hace todo y ella es la que me dio la inspiración para inventar las rolas que he inventado, y la salud principalmente para cantárselas a toda la raza. Y, o sea, está mal lo que me voy a decir, porque me voy a decir que mamón, cabrón, pues sí, es cierto, pero que yo me acuerde de la época de los grandes años del rock and roll. Los rebeldes del rock, los Teen Tops, los Hooligans, los Jackie, los locos del ritmo, los Sapson, los hermanos Carrión, los Rockinderos, todos esos cabrones, todos juntos, no estoy seguro, pero todos juntos no creo que tengan 45 discos. Para eso se necesita una poca de gracia y protección. Porque en otro, perdón,
En otro estilo de música sí puede haber quien tenga la Sonora Santanera, ¿no? O sea, pero en el rock and roll, en el rock and roll, pues yo creo que deja un precedente, porque pues para que alguien llegue a ese va a estar medio cabrón. Y más ya ahora como está la industria y todo, que ya está cabrón. Ya el hacer nosotros discos también viene a ser como lo mismo que es hacer esta tocada. O sea, no hacemos discos porque puta vamos a vender pinche 1000 discos y vamos a ganar el disco de oro y vamos a triunfar. Sino hacemos discos porque queremos que quede plasmado ahí el sentir de la banda, aunque mucha raza ya ni siquiera compra los discos, ¿verdad? Pero nosotros lo seguimos haciendo porque queremos que exista el documento como tal al paso del tiempo. Y este disco tiene algo muy, muy especial que lo vincula un poco con lo que es también la labor de la Fonoteca Nacional de México, claro, que es este rescate que haces de una canción de una compositora muy importante de música de boleros, y que es incluso la canción que le da título al disco. ¿Por qué no nos platicas un poquito de cómo surge esta idea? Cuando tuve la oportunidad en alguna bohemia de la Sociedad de Autores y Compositores, que por cierto están aquí ellos en representación de la Sociedad de Autores y Compositores, está Darío Valdelamar, el hijo de la maestra Elena, un aplauso por favor para él. Cuando tuve en alguna de las bohemias de la sociedad el gusto y el placer de compartir con la maestra, cantar junto con ella Los Mil Besos, Mucho Corazón, ella me dijo, bueno, esa no la cantamos, pero ella me dijo, ¿sabes qué? Tengo unas canciones también, siéntate, Darío, tengo unas canciones también muy cotorras, me gustaría que las oyeras y a ver si te gusta hacerle algo. Entonces me dio esta de Ojo por Ojo, que es la que es el título de este nuevo álbum, y esa del corrido de Alicia también, para un álbum de corridos que todavía estamos planeando hacer, pero mejor que Darío nos platique de cómo estuvo la jugada. Bueno, buenas noches a todos. Soy hijo de Maylena Valdelamar, la compositora de Mucho Corazón, del Cheque en Blanco. Vengo a nombre del maestro Armando Manzanero y de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Quiero agradecer en primer lugar a la Fonoteca. En la Fonoteca están haciendo un gran trabajo, además es a nivel internacional, una tecnología de punta. Todos los discos de acetatos que tuvieron los grandes compositores, como mi madre, los estamos poniendo aquí en la Fonoteca, los digitalizan y nos lo dejan perfectamente bien, y aquí los están custodiando el día que uno los necesite, como Alex. Vengo también a nombre, en México existe el Catálogo de Oro de la Música Mexicana, donde están los compositores que han dejado huella, que han pasado más de 30 años su obra y siguen vigentes, las raíces de nuestra música. Y aparte de todo, no solo eso, sino que no solo están los compositores ya fallecidos. Entre estos grandes compositores está Alex Lora en el Catálogo de Oro. Está otro de nuestros grandes compositores, el compositor de Lástima que seas ajena, tropece de nuevo con la misma piedra, no viajera, Jorge Macías. Por favor, un aplauso. Otro de nuestros grandes autores y compositores de México. De eso se trata básicamente. La canción que le dio Alex a mi mamá es de una despedida de soltero. Le dijo, mamá, yo nunca la voy a sacar al público, ponle música y tú la sacas. Y Alex y a Chela, mamá los adoraba, iban a la casa a verlos, armaban las bohemias. Y gracias por invitarme, Alex. Al contrario, un honor. Que se oiga un aplauso para Adolfo, para Darío, para Darío Valdelamar. Y para toda la banda de la Sociedad de Autores y Compositores que está aquí con nosotros. Por eso decía que Adolfo, porque también por ahí está Adolfo Tapia y el maestro Macías. Gracias por venir. Bueno, ya que se mencionaba esto, es muy importante decir que también ya toda la discografía de Three Souls in My Mind y la discografía de Tri, toda esta historia que has protagonizado, también ya está en resguardo de la Fonoteca, porque es una música que pues va a valer la pena que permanezca en la memoria de todas las generaciones que vengan. Como dice Darío, es muy importante el trabajo de la Fonoteca porque preserva lo que es nuestra música, nuestras raíces. O sea,
vamos a pensar que en no sé cuántos años alguien quiera saber qué estaba pasando, qué estilo de música, cómo estaba el rock and roll, cómo estaba la bohemia, cómo estaba la música mexicana, pues pueden tener una referencia de cómo existía, que de otra manera pues sí estuvo padrísimo en aquella época, pero pues cómo era, ¿no? Y el poder tener ese acervo es una labor importantísima que está haciendo la Fonoteca. Por eso pido un aplauso para toda la raza, para Tito, para Ricardo y para toda la banda de la Fonoteca. Estamos realizando un gran trabajo. Y bueno, pues no nos resta más que agradecerte muchísimo, agradecerle a Chela, agradecerle a la gente de la asociación que hayan estado aquí con nosotros. Y bueno, y a toda la raza que vino también, muchas gracias. A toda la gente que público, conocedor y culto, que sabe lo que se merece. Por eso viene a la Fonoteca. No, ya ha sido, la verdad. Y al Tri, estos que yo los conozco. ¡Aplausos para ellos! Entonces, pues, solo nos resta agradecerte que hayas estado aquí con nosotros, pues que hayas compartido parte de esta maravillosa historia de la cual todos nos sentimos orgullosos porque has sido un pilar fundamental del rock mexicano. Y entregarte un pequeño reconocimiento por tu trayectoria como chido, pilar gracias. y como un ícono del rock mexicano. Muchísimas gracias. Muchas felicidades, Alex. Muchas gracias por tu música, ha sido lo mejor. Alex, a la prensa. ¡Alex! Alex, a la prensa. ¡Alex! Alex. ¡Alex! ¡Alex, a la prensa! ¡A las cámaras! ¡Cámaras, Alex! ¡Chido, Alex! Saluda a mi abuelita, Alex. Abuelita, soy puñeto. Con la banda, Alejandro. Un saludo para la banda de Relax Cerveza del parte de la Ciudad de México, que Dios los bendiga. Muchas gracias a nombre de la Fonoteca Nacional. Los esperamos en la próxima sesión de escucha íconos del rock mexicano. Muchas gracias a Alejandro Lora, a Chela y a todo el Tri, y que haya rock and roll para rato. Muchas gracias. Lo menos que podemos hacer es dejarnos caer una rolita ya para... No veníamos psicológicamente preparados para... Que son ese aplauso para Darío Valdelamar y la maestra Emma Elena que está en el cielo. ¡Aplausos! ¡Foto, siéntese!
¡Vénganse! ¡Siéntense! ¡Ey, ey, ey! Pues ya que estamos con la rola del nuevo álbum del Tri, Ojo por Ojo, esa es la que dice: ojo por ojo, diente por diente, mucho cuidado con lo caliente, y si hay que pagar según el cliente, sigan esas palmas, bien pagado está lo que se siente, bien pagado está lo que se siente, pero mucho cuidado con lo caliente, y el que es buen gallo donde quiera cantar, el que es buen gallo donde quiera cantar, no te vayas a enfermar de la garganta, no esas palmas. Y ya no siento lo duro ni lo tupido, y ya no siento lo duro sino lo tupido, más vale pájaro en mano que vivir arrepentido, más vale pájaro en mano que vivir arrepentido, como dice la raza, más vale pájaro en mano que vivir arrepentido, así que mucho cuidado con lo caliente. Vamos a estrenar una rolita con la banda de la Fonoteca esta noche, pero pues hagan esas palmas, por favor. Que dice: no le hagan caso, niños, a la maestra Elba Ester. ¿Cómo dice? No le hagan caso, niños, a la maestra Elba Ester, porque esa pinche viejita nos la quiere dejar caer. Un día que esté medio cachonda, te va a mandar llamar, te va a meter a su oficina y ahí te la va a chupar, porque para ella tu verguita es un sabroso manjar. Y como dice la raza, no le hagan caso, niños, a la maestra Elba Ester. ¿Se la saben o no, cabrón? No le hagan caso, niños, a la maestra Elba Ester, porque esa pinche viejita nos la quiere dejar caer. No oigo esas palmas de la raza de la Fonoteca. ¿Ven estos güeyes que lo están filmando? Lo están filmando para que lo vea mi mamá, cabrón. Que se oiga la raza, no le hagan caso, niños, a la maestra Elba Ester. No le hagan caso, niños,
difícil que la puedas hacer. Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. Quiero que me lleve muy lejos, a la chingada de aquí. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuela ni la mota, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Sin embargo, ella me abandonó. Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. Que se oigan esas palmas. Que se oigan las fonotecas hasta el cielo. ¿Cómo dice? No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. No me consuela ni la moda, ni las pastas, ni el alcohol. Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor. Y sin embargo, ella me abandonó. Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. ¿Y cómo dice la fonoteca? Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. Qué bonito se oye, que se oiga hasta el cielo. Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. La última vez con huevos. Estoy esperando mi camión en la terminal del aeropuerto. Quiero que me lleve muy lejos, a la chingada de aquí. Oigo esas palmas, raza. La familia Peña Nieto tiene lana para gastar. La gaviota y su camote se pueden ir a volar. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Y es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más.
esas patrullas que cuestan un dineral. Y los diputados ganan millones por echar la hueva. Y es que nuestros puestos están trabajando. Y es que nuestros puestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Que suenan esas pinches palmas hasta los pinos. Viene la parte romántica que dice: me suben la renta, me suben la luz, me suben el agua, la leche también, subieron la moda, también el alcohol. Y ahora Peña Nieto va a ser ganador. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Es que nuestros impuestos están trabajando. Es que nuestros impuestos están trabajando. Y cada día hay que pagar más. Cada día hay que pagar más. Cada día hay que pagar más. ¿Cómo dice la raza? Que se oiga con huevos. Entonces, ¿el pacto por México es pendejo, qué? A mí se me hace que, como dijera Javier Solís, ese pacto no es con Dios. Que cada día hay que pagar más. ¿Cómo dice la raza? Cada día hay que pagar más. ¿Con huevos? Cada día hay que pagar más. ¿La última vez? Cada día hay que pagar más. Y no se preocupen, chamacos, no se preocupen, porque con eso de la reforma ya nos están avisando que los frijoles nos los van a sacar a precio regalado. La leche nos la van a echar a chorros. Y los huevos nos los van a meter de propaganda. Compartimos el mismo cielo, compartimos el mismo anhelo, compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Vimos parte de la misma historia, íbamos en la misma prepa. Yo siempre fui una lacra y tú eras el cuadro de honor. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día lo sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. Encendimos el mismo ¿Por qué no te viniste cuando estaba? Competimos en el mismo juego, compartimos el mismo amor, el mismo dolor. Súbete a la silla. La vida nos jugó una broma y el destino trazó el camino Súbete a una silla. para que cada quien se fuera con su cada cual. Las piedras rodando se encuentran y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios.
Tri de México, el verdadero Tri de México es el de Alex Lora, quien ha llevado siempre la camiseta, que no ha cambiado, la camiseta de este país, la camiseta de la juventud, y siempre, además siempre mete gol, no como los otros pendejos. Pues no veníamos preparados, pero con el coro de los querubines de la fonoteca. Ella existió solo en un sueño. Él es un poema que el poeta nunca escribió. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para terminar a esta triste canción de amor. Como dice la fonoteca, Canción de amor. Él es como el mar, ella es como la luna, y en las noches de luna llena hacen el amor, y en la eternidad los dos unieron sus almas para dedicar a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a bailar. Y en la eternidad los dos unieron sus almas para dedicar a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. Que suenan esas palmas, raza. Que Dios bendiga a la raza de la fonoteca, que Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Y que viva el rock and roll! Muchas gracias, banda, que Dios los bendiga, gracias. La Fonoteca Nacional presentó el ciclo Iconos del Rock Mexicano.